Ahí va. Bueno, decía, entonces, terrorismo de Estado y esas fuertes campañas publicitarias apuntaron a legitimar, buscar la legitimación, el consenso para implementar las políticas económicas que se implementaron. Otro momento que permitió construir un consenso social para el modelo neoliberal es el momento de la hiperinflación, y al cual Maristela Vampa le dedica ahí las páginas 26 y 27 del texto. La hiperinflación es esto que tenemos multiplicado por 500. Vieron que hoy cada vez que vas a comprar te agarrás la cabeza, que aumentan todos los precios todo el tiempo. Bueno, y estamos teniendo un 50-52% de inflación anual. En el año 89 se produce un 5.000% de inflación anual. 5.000% de inflación anual quiere decir que una leche que a la mañana sale 100 pesos, a la tarde sale 500 o sale 1.000. Una situación de hiperinflación es una situación de caos absoluto, es una situación de disolución social, de absoluta desesperación. La gente cobra el 5 y el 15 se le acabó la guita. Y además, como sabés que los precios van a aumentar de esa manera, no te compras un paquete de azúcar, por la otra te compras 15. Entonces el otro que viene no consigue azúcar, no consigue huevos, o sea, es una situación de caos absoluto, de desabastecimiento, de enorme empobrecimiento. El salario se esfuma en 10-15 días. Es una situación absolutamente desesperante. Frente a esa situación desesperante, y teniendo el antecedente ya de la represión y del terrorismo de Estado, del que ya hablamos, el discurso neoliberal se ofrece como una promesa de solución para los problemas argentinos. Y una gran parte de la sociedad argentina acepta las propuestas neoliberales y las ideas neoliberales. Porque es tonta, no es tonta, y es una sociedad golpeada por el terrorismo de Estado, golpeada por la hiperinflación. La hiper es la del 89, pero veníamos varios años con tasas de inflación superiores a los 3 dígitos. Recuerden, hoy tenemos 50-52% de inflación anual. En el 86, 87, 88 había 200% de inflación anual, 300% de inflación anual. Esa era invivible. Entonces, el discurso neoliberal, que hablaba del primer mundo, de la eficiencia y la racionalidad, como vimos en los discursos que escuchamos la vez pasada, bueno, ofrecía una solución, que más o parecía cerradita, digamos. Parecía una buena opción, ¿sí? Y se aceptó, digamos, y las medidas de políticas neoliberales se aceptaron. En ese mismo subtítulo me salté algunas partes que no son tan relevantes. Habla del levantamiento de la tablada, de los indultos, que sí son importantes obviamente, pero los voy a dejar de lado. Página 31, subtítulo El nuevo orden neoliberal. Dice, lo propio del periodo que se abre en 1983, el periodo de la transición democrática, digamos, y sobre todo a partir de 1987 es el acercamiento cada vez mayor entre los sectores económicamente dominantes y los partidos políticos mayoritarios. La acción de los sectores dominantes, dice más abajo, se orientará a la colonización de los dos grandes partidos políticos existentes, la Unión Cívica Radical, lo vimos con Alfonsín en la década del 80, asumiendo en su discurso las palabras y las políticas neoliberales, y lo vimos con Menem. Menem, que proviene del Partido Justicialista, proviene del peronismo, digamos, Menem era peronista, asume el discurso neoliberal.
lo cual es un gran golpe para el movimiento peronista. Para muchos peronistas Menem no era peronista, porque toma medidas y implementa una política económica y social que es contraria a las banderas históricas del peronismo, ¿no? Soberanía nacional, independencia económica, justicia social. El peronismo siempre habló de justicia social. Bueno, ya vieron en los números que vimos la clase pasada que muy justo en términos sociales no resultaron ser estos años 90. Con lo cual, la llegada de Menem, y que Menem como representante del peronismo tome estas medidas, fue un golpe para la identidad del movimiento peronista. Van a ver en el texto que tienen que leer para la clase que viene, el texto de Manzanelli y de Basualdo, que ellos hablan de transformismo. Se refieren a este periodo del menemismo como un periodo del transformismo. ¿Qué quiere decir el transformismo? El transformismo es algo que parece ser una cosa pero es otra, ¿no? Parece ser peronismo, porque se acuerdan que Menem decía economía popular de mercado. Parece ser algo peronista, Menem era peronista, utilizaba los términos del peronismo, pero no era peronismo, era liberalismo, era neoliberalismo, ¿no? Van a encontrar en el texto de Manzanelli y Basualdo ese término, transformismo. Luego dice, finalmente la puesta en marcha de un programa liberal mediante la alianza entre importantes grupos socioeconómicos y el gobierno democrático se tornaría posible con la asunción del nuevo presidente justicialista de la Argentina, Carlos Menem. Página 32. Menem terminó construyendo una nueva alianza político-económica, ¿sí? Una nueva alianza política económica, ya no tanto con el movimiento sindical, y vieron que lo vimos cuando escuchamos los discursos. Les dije, ahí Menem, a diferencia de Perón, no está hablando de la CGT, está hablando de la Unión Industrial Argentina, ¿sí? Menem se acerca a los grupos empresarios. Entonces hay una nueva alianza política económica por parte del menemismo, el peronismo en su versión menemista, ponele, que le permitió dar cauce a la demanda de ejecutividad mediante una estrategia liberal orientada a la deslegitimación y desmantelamiento completo del modelo nacional popular. ¿Sí? Desmantelamiento completo del modelo nacional popular. Le voy a la página 33. Dice, el plan de convertibilidad que acompañó las reformas estructurales de cada apertura comercial, deberíamos sumarle el plan de convertibilidad. Que entre otras cosas establecía que un peso valiera $1. Un peso, $1 significa que los productos importados se pueden vender también a muy bajo precio, porque esas empresas internacionales con unos pocos pesos que obtienen pueden comprar muchos dólares, ¿sí? O sea, la apertura comercial más el plan de convertibilidad hacía que los precios de los productos importados fueran muy económicos, más baratos que los nacionales, y, digamos, profundizaba esta destrucción de la pequeña y mediana industria. Entonces, el plan de convertibilidad que acompañó las reformas estructurales produjo una verdadera transformación de las reglas de juego económicas, entre ellas la paridad entre el dólar y el peso, ¿no? Paridad cambiaria. La restricción de la emisión monetaria, la reducción de las barreras aduaneras, barrera arancelaria, barrera aduanera, es lo mismo, ¿no? Estos aranceles
a las importaciones se cobra en la aduana. La liberalización del comercio exterior, ¿no? La apertura comercial es la liberalización del comercio exterior y el aumento de la presión fiscal. También fueron suprimidos los principales mecanismos de control del Estado sobre la economía en favor de las reglas del mercado, al tiempo que se liberalizó la inversión extranjera en la Argentina. Lo que decía antes el compañero, empresas internacionales que directamente pueden instalarse en nuestro país con total libertad. Bueno, luego viene, en la página 35 inicia un subtítulo que se llama reestructuración. Voy a tomar un poquito de agua. La reestructuración del Estado. Tiene que ver con el nuevo modelo de Estado. Me lo voy a saltear ese subtítulo para volver después. Me voy a este que dice el impacto del proceso de privatizaciones. Voy a abordar todo esto, ¿sí? Vamos a hablar un rato de las privatizaciones. Privatizaciones. ¿Qué quiere decir privatizaciones? ¿Qué son las privatizaciones? Exacto, se venden. Exacto, ¿sí? La privatización quiere decir eso, ¿no? La transferencia o la venta, ¿no? De empresas del Estado al sector privado, a manos privadas, digamos, ¿no? Al sector privado. A manos privadas, al sector privado, ¿sí? No estamos hablando de una o dos empresitas, sino de casi todas las empresas, más de 500 empresas y edificios públicos se venden o se concesionan en muy pocos años. Fue un proceso muy acelerado también. La gran mayoría de las privatizaciones, esta venta de empresas públicas, se da entre el 90 y el 94. En 4 años se produce la mayor parte de las privatizaciones. O sea, es un proceso muy acelerado. Y se venden, se transfieren a grupos económicos internacionales y locales, empresas además muy importantes, YPF, por ejemplo, que es nuestra empresa de energía, y debe ser único país en el mundo que vende su empresa de energía. Vender YPF no es algo menor, digamos, es el Estado renunciando a tener un instrumento de política energética. La empresa pública es un instrumento de política pública. La empresa pública permite al Estado desarrollar políticas públicas, ¿sí?
si el Estado tiene la empresa de luz, por ejemplo, o de agua, desde esa empresa el Estado puede desarrollar políticas de extensión de la red de agua potable, extensión de la red eléctrica, ¿sí? Las empresas públicas son instrumentos del Estado para realizar políticas, ¿sí? YPF, gas, empresa de gas, empresa de agua, empresa de luz, los transportes, los trenes, subtes, los teléfonos, radios, canales de televisión, canales de televisión que además fueron entregados a empresas, grupos empresariales, ¿no? Que obviamente van a tener una política de comunicación muy distinta que si fuera del Estado. Aerolíneas. Subtes, aerolíneas. Bueno, voy a poner acá. Aerolíneas argentinas. Miren qué pérdida para el Estado. Esto es una gran pérdida para el Estado en cuanto a poder realizar, llevar adelante, o sea, no es que se pierda definitivamente, pero que se hace más complicado, ¿sí? Tener una política de transporte o una política de comunicación, una política de ampliación de derechos a ciertos servicios si el Estado no cuenta con esas empresas, ¿sí? Esto significa ahora que el Estado, para realizar todo este tipo de políticas, tiene que empezar a negociar con estas empresas. Esto es introducir al país un nuevo actor económico poderoso, ¿sí? Con el cual hay que estar negociando todo el tiempo, ¿sí? Estas manos privadas, ¿quiénes son las manos privadas? Son grupos económicos extranjeros. Las empresas privadas fueron cambiando de manos, ¿sí? En un inicio fueron adquiridas por grupos, digamos, conformados por actores económicos extranjeros, grupos económicos extranjeros, nacionales, también bancos, pero que luego los bancos se retiraron, que obtuvieron empresas monopólicas, ¿no? En condiciones monopólicas, porque no es que había un montón de empresas de agua, de luz, de gas. Una empresa, están adquiriendo la única empresa de agua del país, ¿sí? Una empresa monopólica y con un mercado cautivo. ¿Qué es un mercado cautivo? Es un mercado, unos consumidores, unos usuarios que no tienen opción, que no pueden elegir no tener gas, ¿sí? Estamos hablando de empresas que representan recursos básicos para la vida. No puedo elegir no tener agua potable en mi casa, no tener luz. A esta altura del desarrollo de la humanidad, ya no vivimos en cuevas. Y esto se ha transformado en recursos básicos para la vida, ¿sí? Las personas no pueden elegir, yo puedo elegir no comprarme un collarcito, digamos. No es elemental, no es de vida o muerte tener o no tener tal o cual collar. Pero esto no puedo elegir no tener.
tengo que ir a trabajar a 30 kilómetros de mi casa, no puedo ir caminando, necesito tomarme el tren, el colectivo, o sea, no, esto es un mercado cautivo. Esto es una rentabilidad extraordinaria, garantizada, no hay cero riesgo empresarial, no hay ningún riesgo. Y a esto le podemos sumar con un mercado cautivo y escasos marcos o laxos marcos regulatorios. Porque el Estado podría vender estas empresas, pero imponer condiciones, imponer ciertos marcos regulatorios. Está bien, vos vas a tener una empresa de luz, pero en el contrato de venta o transferencia te impongo como condición cierta cantidad de inversiones por año, ¿no? Cierto límite para las tarifas, para el precio de las tarifas, y la creación de una cantidad de fuentes de trabajo, ¿no? Imponen como condiciones. Bueno, eso sería un marco regulatorio para hacer que la empresa privada funcione sin que nosotros nos quedemos sin el derecho al agua, a la luz, al gas, ¿sí? Bueno, esos marcos regulatorios fueron muy laxos, digamos, ¿sí? Muy escasos, fueron insuficientes. La empresa privada se maneja, a diferencia de la empresa pública, con la lógica de la ganancia, digamos. El empresario quiere ganar dinero. La lógica de lo privado es esa, la lógica de la rentabilidad. Y eso, así se empiezan a manejar estas empresas. En una empresa pública, en cambio, no tiene un dueño, no tiene un propietario. Pueden haber otros problemas, pero no hay un propietario a quien le interese ganar dinero. La empresa pública está orientada más bien por la política de extender el agua, extender la red ferroviaria, el ferrocarril. Por ejemplo, el ferrocarril no es una empresa que dé una ganancia extraordinaria en términos económicos. Pero da ganancia por otro lado. Cuando vos llevas el ferrocarril a todos los pueblos del país, estás integrando, estás generando en esos pueblos trabajo, desarrollo económico. La ganancia es indirecta. O sea, el ferrocarril genera una ganancia indirecta, digamos, indirecta en el sentido de que no obtenés una rentabilidad económica solo por el uso del ferrocarril, sino que la ganancia es social, digamos, ¿no? Y ese es un poco el sentido de las empresas públicas, que muchas de ellas, quizás para que den ganancias tenés que cobrar un montón, ¿sí? Tendrían que hacer tarifas enormes. Pero la empresa privada sí tiene esa lógica. La verdad que uno quisiera creer que el empresario es un ser bueno, que se puede conmover frente a las carencias de las personas y decir, bueno, extendamos el tendido eléctrico acá, pobre gente. La verdad que eso no ocurre. El ministro de Economía decía, los empresarios hablan con el bolsillo, no con el corazón. Con lo cual, a partir de su privatización, tendrá agua y tendrá luz quien la pueda pagar, y tendrán agua y tendrán luz en donde a la empresa le convenga invertir, y en donde no tendrán agua ni luz, ni tendrá agua ni luz el que no la pueda pagar. Y eso es lo que ocurre. Y aumentan además las tarifas. Los gastos de los hogares, desde el 89 hasta el 94, los gastos de los hogares en servicios, en el pago de tarifas y servicios públicos se duplican. En el 89, en la encuesta que se llama gastos de hogares, en el 89 las familias destinaban un 9% de sus ingresos al pago de servicios y tarifas. Para el 94 las familias destinaban un 18% al pago de servicios y tarifas. No sé qué porcentaje estará hoy, no sé si lo quiero saber, estaría buen interés saberlo. Pero los hogares tuvieron que destinar muchos más recursos al pago de servicios y tarifas a partir de la privatización. Al mismo tiempo, la empresa pública siempre fue una gran fuente de trabajo para mucha gente.
que empleaban cientos de trabajadores en los ferrocarriles, en YPF, en las empresas de gas, de luz. Siempre, digo, hasta la década del 70 por lo menos, una gran empleadora, digamos. Ahora, estas nuevas empresas, algunas espacios, digamos, aquello que no es rentable, cierran, ¿sí? Y esto es lo que pasó, y a esto se refiere en parte Maristela Bamba. Me vuelvo al texto. Dice, Maristela Bamba habla de varias olas de privatizaciones, ¿no? Pero la del 90-94 es como que fue la más fuerte. Se refiere a los conflictos sindicales. Dice, el plan de estabilización implementado por Caballo había logrado detener la inflación y no eran pocos los argentinos que habían interiorizado un discurso crítico y hasta vergonzante respecto del rol del Estado, adhiriendo al consenso neoliberal. Estas privatizaciones se hicieron con mucho consenso social, porque también se elaboró todo un discurso que decía que las empresas públicas eran deficientes, que eran irracionales. Muchas veces eso se provocó intencionalmente, la ineficiencia de las empresas públicas. El impacto social, dice en la página 40, del desguace del Estado sobre el empleo fue devastador. En cifras absolutas, si se consideran solo las 7 empresas más importantes del sector, teléfonos, correos, transporte aéreo, gas, agua, energía y transporte ferroviario, hacia 1985 había 243.354 empleados del sector público. En 1998 se habían reducido a 75.770. O sea, toda esa gente se quedó sin trabajo. Por lo general, los despidos masivos se combinaron con planes de retiro más o menos compulsivos, implementados en un lapso muy breve durante el periodo previo a la privatización. Muchas veces la reducción de empleos, el despido, son muchos eufemismos de la palabra despido. Racionalización del personal. Esto implicó más desocupación. Fíjense que estamos metiendo desocupados por todos lados, ¿no? Explicando esa suba de la desocupación que vimos la vez pasada. Como decía antes, la desocupación no es que la gente no quiere trabajar. La desocupación es que se destruyen fuentes de trabajo. Desocupación que se denominaba por las empresas y por el Estado como racionalización del personal. Racionalización que muchas veces hizo el Estado antes de entregar la empresa. O sea, como que el Estado hizo el trabajo sucio de tener que enfrentar los conflictos que tuviera que enfrentarse con los trabajadores para dejar la empresa ya limpita de gente de más antes de transferirla al privado. Entonces, por lo general, los despidos masivos se combinaron con planes de retiro más o menos compulsivos, implementados en un lapso muy breve, durante el periodo previo a la privatización, cuando las empresas eran declaradas sujetas a privatización. De esta manera se habilitaban planes draconianos de racionalización, ¿sí? Racionalización igual despidos, en manos de todopoderosos interventores de esas empresas que respondían directamente al Poder Ejecutivo. Así, entre 1991 y 1992, la reducción del empleo perjudicó nada menos que a 100.000 trabajadores del sector público. O sea, hasta el 91 y el 92, 100.000 personas se quedaron sin trabajo. Y esto, a propósito, ahora lo vamos a hablar también, no fue acompañado por una política de reconversión, digamos, de reinserción de esas personas.
O sea, no hubo al mismo tiempo que se producían estos procesos de racionalización del personal, políticas que les permitieran a esas personas reinsertarse en otros ámbitos, digamos, ¿sí? Y de ahí la desocupación estructural que tuvimos. Maristela Svampa se refiere después a YPF y a SOMISA. Me gustaría leerles YPF. Dice: es importante subrayar que este proceso afectó directa e indirectamente a comunidades enteras, como lo refleja de manera paradigmática la privatización de las empresas productivas del Estado. Ejemplo de ello es el caso YPF, que está en la página 40, que desde su creación en 1922 hasta su privatización y reestructuración 70 años más tarde, fue... Vamos a mover un poquito acá. Años más tarde, fue el motor de desarrollo de varias economías regionales. Es decir, que en torno de YPF se establecía toda una red productiva y social que vivía de la YPF local. Más aún, YPF, la empresa productiva estatal más grande del país, construyó un modelo de civilización territorial, pues la modalidad de ocupación del territorio no se circunscribió a la sola explotación de los recursos naturales, sino que incluyó en todos los casos una extensa red de servicios sociales, recreativos y residenciales para el personal permanente. O sea, las empresas privadas, además de hacer lo propio, digamos, tenían centros recreativos, colonias de vacaciones, clubes, digamos, eran todo un mundo, digamos. En este sentido, YPF era un verdadero Estado dentro del Estado, pues el mundo laboral de la zona explotada y de manera más extensa el conjunto de la vida social estaban estructurados directa o indirectamente en torno de YPF. Indirectamente en el sentido de que el kiosquero tenía trabajo porque sus compradores eran trabajadores de YPF, ¿sí? Durante una red de comercios y servicios, algunos ligados directamente a YPF porque le venden YPF y otros ligadas al consumo que genera el mundo de trabajo de los YPFanos, como se les llama a los trabajadores de YPF, y los YPFanos. En 1990 la empresa, que contaba con 51.000 empleados, luego de un acelerado proceso de reestructuración, es otro eufemismo de despido, racionalización del personal, reestructuración. Acá. Luego de un acelerado proceso de reestructuración que incluía retiros voluntarios y despidos, pasó a tener 5.600. A propósito, esto claramente es devastador en términos económicos para los trabajadores y sus familias, pero también en términos de orgullo y de identidad personal. Esas condiciones de trabajo de las que hablábamos en la década del 70 implicaban que los trabajadores trabajaban en un lugar toda su vida, todos sus 30 años trabajando en YPF, y a veces eran no solo trabajadores, sino también su hijo, su padre, generaciones completas. De hecho, alguien me contó que, por ejemplo, en el ferrocarril había alguna cláusula del contrato de la negociación colectiva que decía que los hijos de los ferroviarios tenían como un derecho privilegiado para trabajar también en el ferrocarril. Entonces uno encuentra familias enteras de gente que ha trabajado en el ferrocarril o en YPF, el padre, el hijo, el abuelo, como que va de generación en generación, y en torno a eso se construye una identidad y un orgullo de trabajador, un orgullo de ser YPFiano, un orgullo de ser ferroviario. Esto es devastador en términos económicos y en términos subjetivos para los trabajadores, y más todavía para los varones, patriarcado mediante, digamos. El varón considera que parte de su orgullo es ser proveedor del hogar, ¿no? Mantener a sus hijos y a su familia.
Entonces, la devastación es económica y también subjetiva, ¿sí? Es la depresión, implica la depresión del mundo de los trabajadores, ¿sí? La pérdida de lazo, de fuente de identidad, de fuente de orgullo. Ello repercutió sobre la actividad económica y el empleo. Por ejemplo, para el caso de Mosconi y Tartagal, el retiro de YPF en 1993 implicó una caída del 73% de la actividad petrolera, que a su vez se tradujo en una retracción del 75% en el empleo. Esto es Mosconi y Tartagal. Lo mismo pasó en Cutralcó y Plaza Huíncula. Mosconi y Tartagal es en Salta, Cutralcó y Plaza Huíncula es en Neuquén, y ahí en Neuquén son pueblos en los que están todos desocupados, digamos, los trabajadores y también muchos jóvenes y muchas mujeres y trabajadores del Estado también salen a cortar las rutas, a reclamar. La televisión los llama piqueteros y surge ahí el movimiento de desocupados que tenemos todavía hoy y que se vuelve en este contexto de desocupación estructural, es decir, cuando la desocupación no es algo pasajero, sino que uno queda en estado de desocupación permanente, digamos, se convierte en un movimiento muy poderoso, quizás más poderoso que el histórico movimiento sindical. Algunas organizaciones se hicieron eco de este nombre piquetero, se lo apropiaron, digamos, y se llaman movimientos piqueteros, no sé qué. Otros renegaron un poco de la palabra piquetero y se llaman organizaciones, se llaman trabajadores desocupados, como reivindicándose todavía como trabajadores, ¿no? Son trabajadores sin empleo. Movimiento que luego se extiende al Gran Buenos Aires, que forma, bueno, como les decía recién, ese enorme movimiento de movimientos, porque hay un montón de organizaciones, ¿no? Está el MT de Lanús, el Movimiento de Trabajadores Desocupados de Florencio Varela, el Movimiento de Trabajadores Desocupados Solano, el Movimiento de Trabajadores Teresa Rodríguez, bueno, es una red muy grande de organizaciones que surgieron en ese contexto, que se hicieron fuertes entre el 98 y el 2002, cuando la desocupación empezó a golpear más duramente. Bien. Esto entonces en relación a las privatizaciones. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Me van siguiendo? ¿Sí? Más adelante dice, página 41. ¿Alguien me dice la hora? Que no quiero que se me haga. 11:40. Bien, ya no nos falta mucho. Dice más adelante Maristela Pampa, página 41. Dice, por otro lado, el proceso de ajuste y reestructuración desbordó la esfera del Estado para alcanzar la totalidad del mercado de trabajo por medio de un conjunto de reformas laborales que implicaron la reformulación de las fronteras internas del trabajo asalariado. Todo eso es lo que conocemos como flexibilización laboral. Flexibilización laboral. ¿Qué es la flexibilización laboral? Pues un conjunto, como dice acá, de reformas laborales, un conjunto de reformas laborales, un conjunto de reformas laborales que implican
reformulación de las relaciones de trabajo asalariado, o sea, el trabajo a cambio de un salario, ¿no? El trabajo asalariado al habilitar nuevas formas de contratación. Más precarias, más inestables. El trabajo autónomo. La tercerización, el trabajo tercerizado. Y los trabajos temporales. Trabajos temporarios. O sea, esta flexibilización es para el empleador, ¿sí? El empleador tiene habilitado ahora legalmente contratarte de formas no tan rígidas, digamos. Es como decirle al empleador, bueno, ¿vieron eso que teníamos en la década del 70? Que ustedes tenían que contratar a alguien y lo contrataban de por vida, cuando trabajo por tiempo indeterminado, es eso. El empleador en la década del 70 contrataba a alguien por tiempo indeterminado, ¿sí? La única manera de deshacerse de ese trabajador era echarlo pagando una indemnización. O sea que era costoso despedir a un trabajador, no podía despedirlo así porque sí, ¿sí? Es como decirle ahora al empleador, bueno, mira, no seamos tan rígidos, no seamos tan estrictos, flexibilicemos un poquito, no hace falta que los contrates para siempre. Si querés puedes contratarlo por 3 meses o por 1 año y vas viendo, ¿sí? Eso es la flexibilización laboral, se flexibilizan, y esto en beneficio para el empleador, las formas de contratación. Ello se hizo efectivo en 1991 gracias a la sanción de la ley 24.013 o nueva ley de empleo. En el 91 se aprueba la nueva ley de empleo que habilita todas esas formas nuevas de contratación, que conllevó un cambio en el modo en que el Estado intervenía en la relación capital-trabajo. La ley reconocía la emergencia laboral al mismo tiempo que plantea una doble estrategia. Por un lado, la flexibilización del contrato de trabajo formal y la creación de nuevas modalidades de contratación destinadas a facilitar la entrada y la salida del mercado de trabajo, es decir, el despido. Por el otro, el desarrollo de políticas sociales compensatorias. Esta ley redujo asimismo los aportes patronales, sino que los patrones tienen que aportar a la jubilación, y al seguro y demás. Bueno, redujo los aportes patronales, modificó las normas sobre accidentes y enfermedades laborales y creó un seguro de desempleo que cubría solo ciertos sectores del mercado formal. Un poquito más abajo dice de esta manera: en la década del 90 el llamado costo laboral, o sea, lo que tiene que pagar un empleador por contratar a un trabajador, bajó un 62% según las estadísticas oficiales del Ministerio de Trabajo. O sea, fíjense cómo todas estas políticas que estamos describiendo representan una enorme transferencia de ingresos de los sectores populares, de los trabajadores, a grupos empresarios que ahora son más concentrados, más monopólicos, porque la eliminación de la pequeña y mediana industria significa que sobreviven las empresas más fuertes que ahora trabajan desarrollan su actividad en condiciones de mayor concentración económica, ¿sí? En una situación monopólica, ¿sí?
Decía entonces una gran transferencia de ingresos de los sectores populares, de los trabajadores, hacia los sectores dominantes, los grandes grupos económicos más enriquecidos, más concentrados y por ello también, y por todas las condiciones que estamos describiendo, más poderosos, ¿sí? ¿Cuál va a ser? Con esto voy cerrando y me voy al subtítulo anterior, ¿sí? Lo que voy a decir ahora tiene que ver con el subtítulo que me salteé, pero que para mí está mal ordenado el libro, haberlo ordenado al revés. ¿Cuál va a ser entonces acá el rol del Estado en el modelo neoliberal? ¿Cuál es el rol del Estado en el modelo neoliberal? En la década del 90 se hablaba de un Estado ausente. Luego eso se cuestionó, porque más que un Estado ausente, es más bien un Estado hiperactivo en proteger las ventajas económicas, ¿no? Ventajas extraordinarias de grandes grupos económicos y al mismo tiempo contener la pobreza, que es cada vez mayor, por las vías de la represión y criminalización de la protesta social, ahora explicamos qué es, y por las vías del asistencialismo. Es decir, planes sociales. ¿Qué quiere decir criminalización de la protesta social? Bueno, una práctica que ya nosotros conocemos muy bien, pero que se empieza a implementar por esos años y que consiste en iniciar causas penales, causas judiciales a los militantes populares. Allá en Moscón y Tartagal, por ejemplo, donde se conforma la Unión de Trabajadores Desocupados, cuyo líder era Pepino Fernández. Pepino Fernández llegó a tener 72 causas judiciales que lo obligaban a ir a diario hasta Salta capital. Es una forma de disciplinamiento que se fue desarrollando y que hoy podemos ver de modo extremo y paradigmático, por ejemplo, en quién. ¿En quién podemos ver hoy este inicio de causas penales, judiciales, inventadas a militantes populares, sociales? ¿Se les ocurre? ¿Persona? Claro. Milagrosal. Sí. Esto que empiezan a desarrollar por ahí lo van perfeccionando, lo fueron perfeccionando, ¿sí? Y hoy tenemos un montón de dirigentes populares con causas judiciales permanentemente. El caso más extremo es el de Milagro Sala, que está presa hace 5 o 6 años, ¿por qué? Por tirar un huevo, no sé, ¿sí? La clase que viene, continuamos con esta historia, 2015, ciclo de gobiernos kirchneristas con texto de Pablo Manzanelli y de Basualdo, ¿sí? Léanlo, que es un texto complejo y lo vamos a ir también desmenuzando. Corto acá la filmación esta.